Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de abril del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos un pasaje muy interesante. Se acerca a Jesús Nicodemo. Nicodemo era un maestro del fariseísmo, era un hombre ya anciano, maestro, ¿no? Claro, la pregunta que le formula a Jesús, fíjense qué curioso. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos, en el reino de la vida, en la vida en definitiva? Y la respuesta de Jesús es la que Jesús va a dar siempre. Hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Nacer de nuevo. Un segundo nacimiento, entonces. Nicodemo, desde el punto de vista de un análisis racional del hecho y de la frase que le formula Jesús, piensa, claro, como yo siendo un hombre ya anciano, viejo, puedo volver a ingresar en la matriz de mi madre y volver a nacer. Claro, entendía muy bien Nicodemo las cosas de la carne, pero qué poco sabía las cosas del espíritu. ¿Cuántas veces esto nos pasa a nosotros también? ¿Cómo entendemos e interpretamos carnal literalmente cosas que deben ser examinadas espiritualmente? Y para eso es necesario tener el Espíritu de Dios, porque el caído espíritu humano es incapaz de ascender al cielo y de ver las cosas que Dios muestra desde su espíritu, desde la luz que rasga nuestras tinieblas y que solamente de Dios procede. Y entonces es cuando Jesús le aclara: a menos que nazcas de nuevo del agua y del espíritu. Ahí hay que nacer, para poder después entrar en ese reino de la vida. Claro, Jesús le dice: Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y no las sabía, ¿no? Este tipo de maestros y esta manera de ejercer maestría es insuficiente para las cosas eternas, para las cosas celestiales. Las cosas celestiales deben ser entendidas desde la visión cambiada, desde un corazón nuevo, desde un nuevo nacimiento. Y esto es lo que tenía que experimentar Nicodemo, esto es lo que tenemos que experimentar todos. El que ha nacido es como el viento, fíjese, el que ha nacido de nuevo, ¿no? Uno sabe que sopla y el lugar donde sopla, pero no sabe dónde viene y no sabe a dónde va.
A nuestro Señor Jesucristo lo escuchó Nicodemo y lo escucharon todos aquellos que se acercaron a escucharlo, pero no sabían de dónde venía. Nuestro Señor aclaró, venía del Padre, venía de la vida, hablaba de lo que había visto. ¿Y qué es lo que había visto? Había visto a Dios, había visto al Padre, y hacía todo lo que había visto del Padre, porque lo mismo hace el Hijo. Había venido, ¿y a dónde iba? Y volvía al Padre, claro. Había venido al mundo que decir a nosotros vino. Viene a nosotros el Espíritu de Dios. Cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Fíjese, decimos del agua, del agua que nos limpia en el bautismo, que nos baña. Bautismo y baño quiere decir lo mismo, claro. Y del Espíritu que Dios nos suministra, que es el Espíritu que nos regenera, nos vuelve a generar. Somos una nueva creación, generados por el Espíritu de Dios. Nacer del agua y del Espíritu, no de carne y sangre, no de papá y mamá. ¿Se da cuenta? Así como nació nuestro Señor Jesucristo. El seno de la Virgen fue fecundado por el Espíritu de Dios, no por varón alguno. Es otra la forma, es nueva, es definitiva. Y el que nace de esta manera, entonces pasa a ser un ciudadano de la vida, de los cielos. Su nombre pasa a ser inscrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos, en los cielos mismos. Y entonces ve cosas que de otra manera nunca vería. Por eso, de lo que sabemos hablamos, sí, claro, ¿de qué vamos a hablar si no? Pero de lo que hemos visto damos testimonio. Usted no puede dar testimonio de lo que no vio. Fíjese, por ejemplo, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vieron resucitado, ¿de qué daban testimonio? Y de que el Señor había resucitado, pero lo habían visto. Lo hemos visto y hemos comido y bebido con Él. Lo dice Pedro también, lo dicen todos los apóstoles, porque son testigos oculares, han visto. Bueno, nuestro Señor Jesucristo viene a hablar de lo que vio, no lo que a Él le parece como humano limitado. Puede hablar de muchas cosas la persona que sabe mucho, sí, y puede hablar muy bien y enseñar muchas cosas. Nosotros vamos a los institutos de enseñanza a aprender cosas, pero estas cosas que nos trae el Señor son otra cosa. Viene a hablarnos de la vida que no tenemos, viene a hablar de cosas que no vemos si no hemos sido testigos de las mismas. De esto viene a hablar. Claro, dice Jesús, y nuestro testimonio no reciben ustedes. Cuando no le creen, no lo reciben. Fíjese, y habló el Señor, ¿no? Y viene a hablarnos precisamente de estas cosas. Pero, claro, Nicodemo no entendía, aunque escuchó con atención al Señor, porque sabemos por los relatos ulteriores de los evangelios que inclusive cuando fue llevado el cuerpo de Jesús, muerto en la cruz, al sepulcro de José de Arimatea, o que tenía José de Arimatea, uno de los que colaboró fue Nicodemo. Dice la tradición que probablemente se haya convertido en Nicodemo. Sin duda, sí. Nicodemo fue con respeto. Fue de noche, nos dice el relato. Sí, en la noche de su alma, en las tinieblas de su ignorancia, pero fue a Jesús. Bueno, el testimonio de Jesús. Jesús viene a hablarnos de lo que ha visto, viene del Padre. De ahí viene. Y quiere llevarnos al Padre. Pero para eso es necesario nacer de nuevo. Nacer de aquello que solamente recibimos por la fe en Cristo Jesús. Cuando levantamos en alto al Hijo del Hombre, así como en el ejemplo final que nos da en este capítulo Jesús, cuando levantaron la serpiente en el desierto, el pueblo de Israel, para curarse del veneno de las serpientes ponzoñosas, se curaban. Bueno, cuando usted levante en alto, cuando usted verdaderamente en el trono de la gracia, en el trono de la vida, en el trono de la cruz, usted eleve la mirada hacia Jesús, hacia los cielos mismos, y vea en Él el testigo
fiel y verdadero, el que le comunica la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, recordaba, ayer celebraban la solemnidad de la Anunciación y el ángel le decía a María, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Y queda embarazada. Y nace Jesús. Y no nace de carne. Bueno, nace en la carne, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo quien fecunda a María. Entonces, pienso que nosotros tenemos que pedir al Señor que su Santo Espíritu venga a nosotros, nos anime, nos haga renacer a esa vida nueva que Él nos propone. Así es, efectivamente, Patricia. Agua y espíritu, nacer de nuevo. Esto es el consejo a Nicodemo por parte de Jesús y el consejo, ¿no?, o la enseñanza de Jesús a todos nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de testimonio, tu espíritu que nos muestra todas las cosas que no conocemos, tu espíritu que nos muestra todo aquello que es vida y necesario para la vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.